Shalom, shalom a todos. Sean bendecidos en esta hora. Hoy llegamos a un estudio muy importante que haremos acerca de la Semana Santa. Es un estudio basado en la palabra de nuestro Elohim, quien por su infinita bondad le ha placido que la verdad salga al pueblo, para que este pueblo salga de las cavernas de esclavitud por falta de conocimiento, por falta de aquel conocimiento que solo lo da la bendita palabra de Adonai. Y para hablar acerca de esta fiesta debemos remontarnos al libro de Génesis, en el capítulo 10, en donde habla de un poderoso cazador en oposición al Padre, conocido como Nimrod o Nenrod. Y Nimrod era un monarca de Mesopotamia. Se le relaciona mucho con el rey de Ninús de Asiria. Todo el capítulo 10 habla acerca de Nimrod y de muchos aspectos que están alrededor de la vida de este hombre. La palabra lo representa como un tirano impío, líder del primer sistema político religioso de la época. Era quien lideraba la construcción de la Torre de Babel. Y no se entiende cómo este hombre rebelde y cusita, es decir, moreno, adquirió tanto poder. La mención que hace la palabra acerca de Nimrod es bastante limitada, pero alcanza a decir que fue un poderoso de la tierra. Y es descrito como hijo de Cus, hijo de Can, bisnieto de Noé. Y llegó a ser el primer poderoso de la tierra, según Génesis Bereshit 19. También este hombre se menciona en Primera de Crónicas, en el libro de Miqueas, el capítulo 5, verso 6. Nimrod era un hombre idólatra, y quien le construía sus ídolos, según nuestros sabios de la palabra, era Taré, el padre de Abraham. Por lo cual Taré también era un hombre muy adinerado, y por eso Elohim, conociendo el corazón de Abraham, le pide que salga de su tierra y que deje todo eso atrás. Un escritor famoso de la época, Josefo, escribió que fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Él era el nieto de Caín, como leímos, el nieto de Can, perdón, el hijo de Noé. Era un hombre atrevido y de gran fortaleza en las manos. Y este hombre empezó a persuadirlo de que no le atribuyeran a Dios como si fuera por medio de él que habían obtenido la felicidad. Les empezó a enseñar a que creyeran en su propio esfuerzo y que ese esfuerzo los ayudaría a alcanzar la felicidad. Ese pensamiento de Josefo acerca de Nimrod no es muy alejado a lo que vemos hoy. Hoy la gente no quiere depender de Dios, sino de su propio esfuerzo. Y entonces Nimrod fue cambiando gradualmente el gobierno a una tiranía. Y al no hallar otra manera de apartar la gente del temor a Dios, fue induciéndolo a una tonta obediencia de su poder. Y luego de eso, ya la multitud estaba más lista para seguir la determinación de Nimrod y a considerar una muestra de cobardía el someterse a Dios, empezaron a construir una torre, sin reparar el dolor, ni siendo en lo más mínimo negligente con el trabajo. Y a causa de la multitud empleada creció y la torre se fue haciendo muy alta, más rápido de lo que ninguno hubiera esperado. Su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que a pesar de su altura parecía a la vista ser mejor de lo que realmente era.
Esta torre la empezaron a construir con ladrillos cocidos, pegados con mezclas hechas con brea, de manera que no permitiera el paso del agua, porque Nimrod le decía que cuando Dios volviera a mandar un diluvio, ellos todos estarían a salvo en esta torre. Entonces la escritura nos cuenta que cuando Elohim vio, dijo que actuaron tontamente, y él no quiso destruirlos en su infinita bondad, en su infinita sabiduría, en su amor. No quiso destruirlos completamente. Y entonces él causó un tumulto entre ellos y empezó a confundir las lenguas y produjo en ellos diversos idiomas, causando con esta multiplicidad de idiomas que no pudieran entenderse los unos a los otros. Pues bien, el lugar donde estaban construyendo esa torre ahora se llama Babilonia, debido a la confusión de esa lengua. Debido a la confusión de toda la lengua, le colocaron la palabra Babel, confusión, Babilonia. Nimrod aseguraba que él había visto en el cielo un manto negro y una corona. Y de inmediato llamó a Sasán y le ordenó que hiciera una corona como la que había visto. Entonces, según este relato, Nimrod fue el primer rey en usar corona. Y se empezó a correr el rumor de la corona de Nimrod que había descendido del cielo. Y entonces Nimrod estableció un culto al fuego y empezó a promover la idolatría. Es identificado Nimrod como el rey asirio Ninus, quien es señalado en los escritos del historiador griego Ctesias como el fundador de Nínive. Nimrod también es conocido como Zoroastro. Este hombre era el esposo de una mujer llamada Semiramis. Y toda la fiesta de Navidad, de Semana Santa y algunas otras fiestas se hacen en honor a estos dos dioses paganos. El arbolito, todo lo que se hace simbolizando y dándole culto a estos dioses. Este espíritu es tan fuerte que dicen nuestros sabios que el mismo Yeshua lo vencerá en su retorno. Semiramis se proclamó a sí misma diosa Rea, cuyo significado es madre de todos los dioses. Entonces Nimrod y su esposa fundaron el primer reino. Génesis 10:6, usted puede leer Jeremías 51:7, Miqueas 5:6. Desde la maldición que Noé lanza a su hijo por ver su desnudez, es que sale la maldición hacia la generación de Nimrod, desenlazando todo tipo de aberración y desorden sexual. Entonces Sem, el hijo mayor de Noé, lo mata a Nimrod y esparce todas sus partes del cuerpo por toda la tierra, simbolizando que quería terminar con el culto que se le rendía, para que Dios tuviera misericordia del resto de todos los habitantes. La esposa Semiramis, no queriendo quedar sin reino, inventa que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y que se había convertido en el dios Sol. Y basado en esto, los sacerdotes que hacían parte de su sistema dijeron que era cierto y empezaron a adorar junto con los babilonios a Nimrod. Y es ahí donde establecen el calendario solar, que es el calendario que rige hoy día la Tierra, cambiando el lunar que fue establecido por Abba en Génesis y que es quien nos rige a nosotros, los israelitas. Estos sacerdotes dividieron el año en 4 cuadrantes. Y de ahí fue donde salió el solsticio de invierno, que quiere decir el renacimiento del dios Sol. Y ese solsticio es donde se celebra el día más largo del año, la primavera, el otoño, y esto se fue desarrollando en todas las culturas, hasta que los romanos a través de Julio César la adoptaron.
y la incluyeron en el calendario juliano. Y luego, al ser actualizado por Gregorio, quedó también instituida dentro de este calendario gregoriano. Y sabemos que el calendario gregoriano es el que conocemos hoy, el que manejamos hoy en el occidente. Pero bien, continuando con la historia, Semiramis se embaraza, obviamente, producto de un adulterio, para decir que su esposo la embarazó a través de los rayos del sol y que de lo que ella nacería sería un Dios encarnado, y a este Dios lo llamaron Tamuz. Este al nacer se le celebraba su cumpleaños el 25 de diciembre, según el calendario babilonio en el solsticio de invierno. Y no vamos a hablar de algunas fiestas, pero usted va a ir mirando algunas fiestas que hoy se celebran en toda esta historia. A Tamuz lo mató un jabalí cuando tenía 40 años de edad. Y los sacerdotes, al ver esto, establecieron 40 días de duelo y prohibieron comer carne durante esos 40 días, ya que un jabalí era quien había causado su muerte. Pero sucede que durante estos 40 días también muere Semiramis. Entonces dicen que ella se había ido al cielo y que los dioses la traerían de regreso el primer domingo, cuando los adoradores del dios Sol estuvieran adorándolo. Y según afirmaron, efectivamente los dioses la trajeron de regreso a la tierra en un gran huevo gigante, que aterrizó sobre el río Éufrates, y que este huevo, al golpear en la tierra, de ella salió encarnada una diosa a la cual llamaron Astoret, o reina del cielo, la diosa de la fertilidad y del sexo, una diosa con los pechos descubiertos. Y según estos sacerdotes, esta forma de pájaro esta mujer llegó en forma de pájaro y luego se convirtió en conejo, que pone huevos de colores para proclamar su divinidad. Entonces, ¿quién deja huevos durante una semana especial? Astar viene de la palabra y del nombre de esta reina, Astoré, o como les dije inicialmente, Astarte. Según esos huevos era para proclamar su divinidad. Hoy en día también en la Semana Santa en los países se celebra con huevos. Pero al cumplir los 40 días del duelo de Tamuz y al juntarse con los 40 días del duelo por su madre, le llamaron a este tiempo Cuaresma de la Pascua. Y es por esa razón que en esa época no se come carne, llamado Cuaresma. Entonces, durante este tiempo, para rendirle culto, comenzaron los sacerdotes cananeos a embarazar mujeres vírgenes para entregárselas a Astoret. Y empezaron a celebrar otros ritos. Y es de ahí donde inventan que Astoret es la esposa de Baal, para poder continuar con las depravaciones en honor a ellos. Y todas estas celebraciones cultivaron a los hijos de Dios, los cuales empezaron a dar culto a estos dioses en los lugares altos. Luego vemos que Elías en el monte Carmelo vence a los profetas de Baal. Ellos tomaban las colinas altas para tipificar sus reinos. Y es por eso que los espíritus buscan todas las áreas de tu vida, porque también tipifican reinos. El área sentimental es un reino en tu vida, el área emocional y así sucesivamente. Este culto se fue remontando y cada día añadían más historias y más cultos, y es cuando empiezan a adorar a los árboles. Y los reyes, para no perder el poder con el pueblo, subían a las colinas. Todo esto está en Primera y Segunda de Reyes. Y escogían árboles y hacían dos altares, uno para nuestro Elohim y el otro para Asera o Astoret. Y que el pueblo decidiera, había un libertinaje. Y es por eso que Elohim le dice a Jeremías: dile a mi pueblo que no haga tal vileza.
Por eso es que David dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Haciendo pregunta, queriendo decir que su Dios no estaba ahí arriba. Ahí solo se encontraban falsos dioses. Y a pesar de haber hombres fieles como Elías y algunos profetas, este culto fue pasando de generación en generación. Y es aquí donde aparece la cultura celta, que fueron los que introdujeron el Halloween. Y todavía en el día de hoy hay muchos cultos activos. Estas culturas empezaron a pelear por poder y por protagonismo. Y es por eso que los emperadores, siendo usados, introducen estos ritos paganos en la forma de vida de la cultura. Y todas estas celebraciones fueron introducidas por los galos, por los germanos, por los griegos, cada uno mezclando sus diferentes creencias y mezclando sus divinidades, como la del dios árbol, que se llama Boabat, el cual se representa con un roble y por eso el arbolito es un pino. Los celtas se extendieron a la edad de hierro. Estos eran guerreros que no tenían sistema de gobierno por sus constantes peleas. Nunca tuvieron una política propia ni un lugar fijo donde establecerse. Y al lugar donde iba ellos celebraban sus fiestas. Y a estas fiestas ellos le fueron involucrando cada día más lugares, más colores. Es así como usted ve que cada día se van añadiendo más colores, por ejemplo, a la Navidad. Y fueron añadiendo celebraciones. Inicialmente los colores de sus rituales eran rojo, verde y dorado. En ese momento todavía no usaban bolas. Ellos decían que si derribaban un árbol, los dioses se enojarían y no iban a soltar lluvia. Y las mujeres tendrían más dolores en sus partos. Y que además el dios sol no brillaría. Y de esto es lo que habla Jeremías acerca de la palabra. Es ahí donde dice que no levantaríamos árbol para cera. Ya que sabemos que Semirami, esposa de Nimrod, es la misma Cera, madre de todos los dioses. Ella es la misma reina del cielo de la que habla Apocalipsis. Y esta misma Cera la tomaron los babilonios como Istar, que originalmente se llamaba Istirat, pero que también sabemos que es la misma Astoret, la misma pareja de Baal en la idolatría. Y esta misma época la empiezan a rendir culto al dios El, perdón. Y le llamaron padre de todos los dioses. Total que todos estos cultos son siempre los mismos, ya que siempre están Nimrod y Acera, solo que le fueron cambiando sus nombres. Y según cada uno decía sus experiencias espirituales con ellos, Jueces 2:13, Jueces 13 del 7, Primera de Samuel 3:4, Jeremías 44:17, Apocalipsis 8:5. Son todas las citas bíblicas y muchísimas más. Todas estas fiestas paganas vienen de atrás. Obviamente nadie le decía Navidad, Semana Santa, porque estos son términos que han sido producto de la evolución, ¿verdad? Pero el libro de Jeremías dice que los niños recogen la leña para el horno. ¿Quién es el personaje que entra por la chimenea? Las mujeres hacen torta y quemaban incienso para la reina del cielo, porque ellas pensaban que les iba a ir mejor. La Biblia no menciona nada acerca de esto, y mucho menos que se le debe dar rito a esto. Y habiendo hecho ese preámbulo, vemos que la Semana Santa es la semana que viene luego de finalizar el carnaval. Y esta cae en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Eso lo ignoran muchos cristianos. Quizás es porque su iglesia no lo sabe. ¿Pero por qué no lo saben? Porque no ahondan en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ellos saben que existe la Semana Santa, pero no saben qué se mueve en la Semana Santa y qué se mueve en torno a la Semana Santa. Que se mueve
en algo tan femenino y pagano como el culto a la luna llena. Y para comenzar, estudiemos el origen de la palabra Pascua. Y esa palabra la sacaron de la palabra hebrea Pesat, que fue la fiesta ordenada por Adonai en Levítico 23, del 27 al 48. Era una fiesta para recordar la salida de Egipto. En las regiones nórdicas de Europa, así como también en los Estados Unidos y Canadá, el domingo de Pascua es celebrado en varias costumbres que provienen de Babilonia, tales como pintar huevos de diferentes colores, y estos se esconden y los niños van y los buscan para comer. ¿A quién le están rindiendo honor? ¿Cuál fue el huevo que cayó? ¿De dónde proviene esta costumbre? Ya sabemos que según los babilonios, Semirami, esposa de Nimrod, había resucitado en un huevo de gran tamaño que había caído desde el cielo al río Éufrates, y que de este huevo fue engendrada la diosa Astarte. Por esto el símbolo del huevo llegó a ser asociado con la diosa. En el idioma inglés se usa Eastar, y dan hasta feliz Eastar. Los antiguos druidas también portaban un huevo como emblema sagrado de su fe. La procesión de Ceres en Roma era precedida por un huevo. Y en los misterios de Baco se consagraba un huevo como parte de la ceremonia festiva. En China hasta nuestros días se siguen usando huevos de colores en su festival sagrado. En el Japón, una vieja costumbre consiste en colorear los huevos sagrados en forma muy brillante. En la Europa del Norte, en tiempos paganos, los huevos eran usados como un símbolo de la diosa. Entre los egipcios, el huevo es asociado con el sol. Algunos en el judaísmo, en Pesach, ponen en su plato, en su ceder de mesa, un huevo. Y si nos damos cuenta y retrocedemos los 40 días de la Cuaresma, vemos que es el inicio de esta Semana Santa, cae muy cerca de Imbolot y abarca el periodo entre la fiesta y Ostará. Y sorprende la similitud del origen de este nombre, ¿verdad? Eoestre o Eastar, con el nombre de la diosa Astarte. Entonces sabemos que los babilonios son los que dicen que la reina del cielo, Istar o Astarte, porque tiene muchos nombres, surge del huevo. Ya las procesiones se celebraban en muchos cultos antiguos, tales como Egipto. El conejo era un símbolo de fertilidad hasta hoy, que se celebra con él la llegada de la primavera. Y estos animales son tremendamente prolíficos. No es difícil que en una sola comanda nazcan hasta 10 y 50 conejitos. Por eso ya sabemos que los sacerdotes empezaron a ser dioses a partir de las relaciones que tenían con las vírgenes. Y utilizaban tambores supuestamente para alejar los malos espíritus del lugar. Por eso en las procesiones suelen ir en primera fila para ir despejando el recorrido de la procesión. Yo no sé usted, pero en todas las procesiones se ve el espíritu pagano que cierra. Aún así asistimos a la misa del sábado de gloria y se puede presenciar el rito del fuego nuevo. Vemos al cura delante de la iglesia encendiendo una fogata, asistido por uno o varios monaguillos, y luego ya dentro de la iglesia se apagan todas las luces, quedando el templo tan solo iluminado por las velas que están encendidas. Y con ese fuego nuevo se suele dar una vela a cada asistente. Y a lo largo de toda la ceremonia de esta misa también se da la bendición del cirio pascual y la consagración del agua bendita. Utilizan saumerios, inciensos, profanando que en el único templo donde se debía hacer eso era en el Mizcán, en el santuario. Entonces comprendemos de esta manera que hay cosas que nunca mueren,
solo se transforman. Comprendemos cuánto paganismo hay en el cristianismo, aunque muchos no lo sepan y no lo crean. Porque la Semana Santa se ha convertido hoy por hoy en la principal fiesta de las iglesias cristianas, aunque la Navidad le está ganando popularidad. Ellos celebran lo que es el misterio de su religión madre, el catolicismo. Celebran el domingo de resurrección de Jesucristo, omitiendo que Yeshua ni murió en viernes ni resucitó en domingo. Sin embargo, esta fiesta es tan importante en el calendario cristiano que tiene importantes vinculaciones con las festividades paganas. Para comenzar, usted debe pensar que si están celebrando la muerte de Yeshua, deben hacerlo un solo día. Usted no va a la tumba de su padre o recuerda que su padre murió un día diferente cada año. La Semana Santa no cae siempre en la misma fecha. Unas veces cae a finales de marzo, otras a mediados de abril o a finales de abril. ¿Y esto por qué es? Porque sigue un curioso sistema para ubicarlo en el calendario. Se elige como domingo de resurrección el primer domingo después de la primera luna llena, tras el equinoccio de primavera. Es decir, que se toma como referencia para ubicar la Pascua de Resurrección el equinoccio de primavera. Una fecha muy importante, como ya aprendimos, para religiones paganas, para religiones que adoran la luz, la luna. Ningún cristiano se pregunta por qué el día en que resucitó su amado es cambiado cada año. Ningún creyente cuestiona por qué yo tengo que celebrar la supuesta resurrección de mi amado en marzo y luego en abril y cambian diferentes fechas. Pues bien, esta fecha se cambia porque sirve como referencia y comienzo del año litúrgico. Y en consecuencia, la ubicación de la Pascua de Resurrección determina también la ubicación de las demás fiestas y celebraciones cristianas. Excepción de las fechas que caen en un mismo día fijo del año, tales como la Navidad, ¿verdad? O el Pilar. Es decir, que estas celebraciones se mueven según la ubicación del domingo de Pascua de Resurrección. Y por ejemplo, las celebraciones del miércoles de ceniza, de Pentecostés, caen en distintos días según caiga la Semana Santa. Y así se eligen también las lecturas de los evangelios según dicho calendario. Y empiezan a colocar la lectura correspondiendo un pasaje concreto y determinado en la celebración de las Eucaristías a lo largo de todo el año. Entonces el calendario litúrgico fija además los colores de las vestiduras de los sacerdotes en las celebraciones. Y es así como usted ve que los sacerdotes, por ejemplo, para diciembre se visten de blanco y en la cuaresma de morado. Y se leen pasajes fijos del Evangelio que antemano han fijado en el calendario litúrgico, ¿verdad? Porque está relacionado con estas celebraciones. Esto hoy en día sucede así. Cada día hay un rito que celebra y exige un tipo de pacto. Estoy hablando del trasfondo espiritual. Por ejemplo, cuando ellos se visten de blanco y azul, están demandando espiritualmente el oponente que opera detrás de todo esto, la sangre de niños y doncellas vírgenes. Cuando usted ve en una procesión cristiana que van vestidos de blanco y azul, están demandando pactos en la hueste de celestiales, de sangre inocente y de doncellas. El amarillo pactan la economía y la prosperidad del pueblo, de la ciudad, del barrio donde hacen la procesión. La iglesia rinde culto al Dios Sol en cada Eucaristía y por ende cada domingo cuando le dicen el Día del Señor. Y siguen pactando al pueblo a sus dioses. Y a este pacto se le suma la iglesia cristiana organizando eventos para estos días. Algunas
religiones dicen que prefieren organizar algo para que el pueblo no se vaya a la iglesia romana, olvidándose de que el Espíritu Divino es quien cuida su obra y añade a los que deben ser salvos, olvidándose que para el Padre es mejor que ellos hablaran de estas verdades. Es mejor que ellos hablaran por qué la Semana Santa no cae en el mismo fecha, en la misma fecha cada día. Es mejor que les dijeran que la Semana Santa viene siempre al final del carnaval, porque ellos buscan que ésta caiga la primera luna llena después del equinoccio de primavera, para que empiece el rito al calendario del dios Sol en todo su esplendor. Pero ellos no lo saben. Por tanto, ellos hacen obras de teatro, hacen reuniones, incluso imitan el sufrimiento de nuestro amado Yeshua, su entrega en el madero. Cuando eso no sucedió en esa fecha, no murió un viernes ni resucitó un domingo. Llevan el pueblo a la perdición y aún siguen llamándose sacerdotes de Dios. Si bien dice la palabra que por sus misericordias no hemos sido consumidos, es importante entender que el juicio viene y cada obra será puesta en manifiesto delante del trono blanco. Es cierto que la iglesia romana incluyó paganismo, pero la iglesia cristiana no se queda atrás por cuanto se hacen partícipes. No obstante, ambas iglesias utilizan la luna y el equinoccio para ubicar la celebración tal y como se decidió en el concilio de Nicea, cuando Constantino era el emperador que cambió todo, incluyó toda la adoración al dios Sol. Utilizan un calendario lunisolar, pero con énfasis en el sol. La luna solo la utilizan para establecer su año litúrgico y el sol para la adoración. En cambio, nuestro calendario sí es como lo estableció el Padre, el sol para los días y la luna para los meses y los años. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer notar que este calendario que utilizan hoy las iglesias cristianas, las iglesias católicas, no es creación de ellas. Ellas están tomando el culto y el rito de culturas anteriores. Por ejemplo, el primer calendario romano, muy anterior al calendario solar que impuso Julio César, era lunar y tomaba como referencia para comenzar el año el equinoccio de primavera. Este calendario tenía como primer mes marzo y era consagrado al dios Marte. Amados, el equinoccio de primavera marca simbólicamente la entrada de una nueva estación y en las sociedades agrícolas el comienzo de la temporada de siembra. Esta era una fecha importante para muchas sociedades y no es extraño que muchos calendarios la contemplen como un acontecimiento importante, como una festividad o incluso como el comienzo del año. Esto pasaba también en los calendarios chinos y romanos que celebraban estas fechas agrícolas. Y dada la coincidencia, es lógico pensar, y así lo consideran muchos autores, que la Semana Santa está directamente relacionada con la entrada de la primavera y que es una cristianización también de la fiesta agrícola. Pero si puede quedar alguna duda sobre esto, basta considerar la relación que hay entre Semana Santa y los carnavales. Bien sabemos que los carnavales es una fiesta clara de origen pagano y no cristiano. No tiene ningún dogma cristiano. No tiene ningún dogma cristiano. El origen de los carnavales parece estar en una celebración babilónica en la que se nombraba reo o la que tomaban a un reo y lo nombraban rey por un día. Y el protagonista gobernaba todos los caprichos
y al acabar este tiempo se le ejecutaba. Todavía hay muchos lugares en donde se quema un pelele con corona para finalizar los carnavales. Y en otros se produce un tal llamado entierro de la sardina. Y en otros países hacen simulación de un entierro para cerrar el ciclo del dios del señor del pantano, que obviamente es una deidad de la Trinidad pagana. Pero esa es otra clase. Esta es una fiesta muy pagana. Curiosamente, la fecha de la celebración depende del calendario gregoriano, en concreto de la celebración de la Semana Santa. Porque la ubicación de los carnavales se tiene que dar dependiendo cuándo cae la Semana Santa. De hecho, el final de los carnavales marca el comienzo de la cuaresma. Y la cuaresma para las iglesias hoy es una época de ayuno, de meditación, de oración, en la que los fieles han de preparar la llegada de la Semana Santa. La cuaresma son los 40 días previos al Domingo de Ramos, que es el domingo anterior al Domingo de Resurrección. Y el primer día de la cuaresma empieza con el rito de la ceniza. Polvo eres y en polvo te convertirás. Te están atando a ser carnal. Te están atando la mente, porque ahí es donde entra el conocimiento. Aparte que la gente nunca ha leído las bendiciones del libro de Apocalipsis, por tanto no saben que la marca será en la frente o en la mano. Y desde antes ya están haciendo un rito que va encaminado a las grandes filas que van a hacer cuando venga la marca de la bestia. Este es un pacto que te ata tanto que cuando tú estás queriendo salir al pleno conocimiento del Hijo de Dios, tú tienes problemas para concentrarte, problemas para entender la escritura y tienes que romper con ese pacto de ceniza. Mi cuerpo es polvo que ha de convertirse, pero mi espíritu vuelve a Hashem y mi alma se eleva a una dimensión de gloria jamás esperada. Y cada día más subo de nivel. Bien sabemos que niveles no existen, ¿verdad? En las raíces hebreas de nuestra fe, dimensiones de gloria. Entonces todo esto es una forma sutil de matar el pensamiento, las ideas que puede crear el ser humano. Pero las personas no lo saben. Y ni han oído hablar del tercer ojo, que exactamente se encuentra en la frente. No, eso no es conocimiento adquirido. Ellos no almacenan esto en su cerebro porque están cegados. Así que con el ritual del miércoles de ceniza y con la marca de la muerte, que es la cruz, te están maldiciendo porque maldito aquel que es colgado en un madero, que utiliza una cruz. Sutilmente se cierra el ojo, es decir, toda la capacidad de razonamiento queda bloqueada por este ritual. Adoración total de muerte. Por lo tanto, el martes anterior es cuando finalizan los carnavales. Y esa noche antes es cuando se celebra el entierro del rey del carnaval, que era un reo que ponían como mamarracho, lo disfrazaban de rey. La razón de que los carnavales se celebren en consonancia con las fiestas cristianas es que estas fiestas dotan de un sentido y un significado muy concreto en el mundo de las tinieblas. Y se realizan a comienzo del año pactando y cerrando un nuevo pacto y un nuevo ciclo de esclavitud espiritual. Recuerden que el oponente es un Dios de pactos que cierra ciclos y entra ciclos. Por eso es que usted todo el año ve un ciclo, un ciclo. La celebración y la relación entre estas celebraciones y la influencia de la luna, el equinoccio de primavera, para datar la Semana Santa, nos habla de una historia desconocida de estas ceremonias. La luna llena y el equinoccio son eventos muy importantes y tenidos en cuenta en los calendarios de las antiguas sociedades agrícolas, ya lo habíamos expresado. Y si añadimos cómo hemos visto que los carnavales tienen su origen en las mismas sociedades, la historia nos cuenta que la cristianización de una ceremonia pagana
No le quita su trasfondo, ni la transfiere, ni la cambia. Jamás se puede cristianizar o santificar una fiesta pagana. La primavera era un periodo crucial para las primeras sociedades neolíticas, porque indicaba la época de la siembra y era importante conocer la fecha adecuada para esta labor con la mayor exactitud posible. Por eso estas sociedades dedicaron esfuerzos al cálculo. Entonces tampoco es de extrañar que rodean en este momento las celebraciones, dada su importancia, todas estas celebraciones que vemos. ¿Y por qué tanta popularidad entre las religiones que vinieron después? Que tuvieron que adoptarlas para que la gente no se fuera. Este es el caso del cristianismo, que acogió varias, si no es todas, las festividades paganas, cambiándole supuestamente el sentido. La Semana Santa, que era el origen de la adaptación de la fiesta de la siembra y otras fiestas más paganísimas como lo vimos, es cristianizada y hoy por hoy en las iglesias hacen eventos y servicios especialmente para celebrar en estos días disque la pasión de Jesucristo, ignorando totalmente que Yeshua nunca murió un viernes ni resucitó el domingo. Esto es una enseñanza netamente pagana y católica. Eso es otra clase, pero te quiero dejar hoy con esta meditación. Porque tal afirmación de que Yeshua murió el viernes y resucitó el domingo al amanecer es simplemente una información por tradición y falta de estudio de la palabra. Sabemos que la iglesia cristiana no se ha separado de su madre. La iglesia cristiana son hijos rebeldes de la iglesia católica. Y ni tan rebeldes porque disfrazan las fiestas y son las mismas. Yo quiero que tú analices para cerrar esta clase y te quedes analizando con esto. Desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo al amanecer, no hay 3 días y 3 noches. Ni siquiera hay 2 días. ¿Y cuál es el problema? Que Yeshua afirmó en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si tú sigues creyendo que Yeshua murió en viernes y resucitó en domingo, simplemente estás creyendo en un falso profeta. Porque él mismo no pudo decir de sí mismo que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches completas en el vientre, él estaría en el corazón de la tierra. No podía él haber dicho eso y morir un viernes y resucitar un domingo. Yeshua es la imagen visible del Dios celestial. Y su muerte, su entrega, su resurrección, todo lo que hizo fue cumpliendo la palabra. No pudo nunca haber abolido nada. Y con su sacrificio no pudo nunca quebrantar lo que estaba escrito que sucedería en cuanto a él. Él dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y así lo hizo. Usted debe probar este hecho con las escrituras. Si usted es de los que aún acostumbra a hacer actos durante la tal llamada Semana Santa en su iglesia, quiero que medites con esto en esta hora. ¿A quién finalmente le estás rindiendo culto? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. El pueblo del Eterno por muchos años ha venido esclavo por participar de esas fiestas paganas. Por eso viven en ciclos de enfermedad, en ciclos de ruina. Por eso van a la iglesia cada domingo con el anhelo de encontrar un milagro. Pero no puede haber tal milagro porque están inmersos en un pacto que no han roto. Fiestas disfrazadas de santas o inofensivas, que lo que buscan cada día es atar nuestra generación a la idolatría, a círculos de ruina, de muerte, de escasez,
de alejamiento al Padre. Los hijos no se convierten, ellos jamás entienden por qué. No creas en el supuesto cambio de enfoque. La santidad verdadera nos lleva cada día más lejos de hacer algo parecido a la adoración idólatra. Si yo tengo que salir de este sistema del mundo, nada tengo que hacer yo cristianizando o santificando una fiesta aberrante para el Padre. En nuestra próxima clase de verdades y mentiras hablaremos acerca de qué día verdaderamente murió y resucitó nuestro amado Salvador Yeshua. Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida. Que ores por esta servidora porque está abriendo el umbral, pero se tiene que quitar la venda de los ojos. Te bendigo en gran manera con toda bendición de lo alto.